Bien. Bueno, buen día a todos. Retomando lo que habíamos quedado en la clase pasada, estábamos en esta... Ay, perdonen porque estoy acomodando la pantalla con demasiadas ventanitas a la vez para tratar de verlos y ver el chat por si alguien me hace alguna pregunta. O levanta la mano, acuérdense que también pueden levantar la mano del Zoom, si quieren hablar. Bueno, entonces les decía que retomando, teníamos esta arquitectura que nos muestra la arquitectura de un data warehouse más clásico, en donde tenemos todas estas capas, la capa de las fuentes, de la carga, de los repositorios de datos, digamos, el servidor de cubos y las herramientas de frontend. Entonces estas son las herramientas de frontend, tenemos, todo esto son distintos, digamos, en estas tres capas tenemos distintos repositorios de datos, ¿no? Lo que son todos los distintos repositorios donde estén los datos fuentes, más cuando hacemos el proceso de ETL, que es la carga, tenemos también bases de datos, como dice ahí, que se le llaman de staging, data staging, o staging area, que son bases de datos intermedias, donde a veces se necesita guardar datos en el medio del proceso, digamos. Y luego tenemos otros repositorios de datos que son el Data Warehouse, que es el Data Warehouse que se llamaría el Data Warehouse corporativo, los Data Marts, que son bases de datos que son como porciones del Data Warehouse, que están orientadas a los distintos dominios de análisis, digamos, o digamos, si en una organización podría ser un datamart, cada datamart podría ser para distintos sectores de la organización, en donde hay distintos requerimientos de análisis. Y luego tenemos la base de datos de metadatos, ¿sí? Que es donde se guardan los datos acerca de los datos del data warehouse. Entonces, todos esos son repositorios de datos que tenemos en estas tres capas. Y vamos a hablar también específicamente de esta capa de carga y actualización. O sea, vamos a ir viendo estas tres cosas: herramientas de frontend, repositorios de datos y distintos tipos de datos que tenemos, y vamos a hablar de la carga y la actualización. Ahora me doy cuenta que esto, si lo dejo por ahí. Bueno, entonces, sobre herramientas de frontend, la clase pasada ya algo medio rápido les comenté. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un poquito en el final dos herramientas, una herramienta OLAP y una de dashboards? Habíamos visto que podemos tener diferentes tipos de herramientas, desde algo tan sencillo como las planillas electrónicas, hasta herramientas que nos permiten hacer distintos tipos de cosas que son más complejas, como las herramientas de consultas y reportes, las herramientas OLAP, las de dashboard o las de DataMine. Entonces vamos a comentar un poquito de cada una de estas cosas, medio rápidamente. Las planillas electrónicas, creo que no tengo que comentar mucho porque todos ustedes las deben conocer. ¿Por qué las ponemos y por qué se manejan como posible frontend para sistemas de análisis de datos? Bueno, porque muchas veces los usuarios finales están muy acostumbrados a utilizar planillas electrónicas. Entonces, lo que ha sucedido es que las planillas como Excel, por ejemplo, han ido agregando funcionalidades para análisis de datos. Entonces existen ¿cómo es que se le llama? No me está saliendo en este momento. Eh, bueno, no me sale, tiene un nombre. La funcionalidad, por ejemplo, que tiene Excel para analizar datos, donde uno puede
justamente ponerlos, cruzarlos, y también, bueno, como se ve acá en la imagen, también puedo hacer graficarlos. Em, entonces, básicamente todo lo que es esa visión de cruzar dimensiones y graficar la planilla la tiene. Y además tiene esta ventaja de las operaciones, ¿no? Que tiene, sí, gran variedad de funciones y operaciones que se les puede sacar el jugo, digamos, cuando uno está trabajando con datos. Bueno, herramientas de consultas y reportes son herramientas que están más orientadas a que se pueda más fácilmente hacer determinadas consultas y construir reportes. Los reportes son algo importante y que son algo diferentes a lo que es poder hacer un análisis, como vimos el otro día con una herramienta OLAP, por ejemplo. El reporte es otra cosa, el reporte es como tener algo prearmado que se da muy frecuentemente en las organizaciones que tienen que hacer un reporte periódico, ¿sí? Para ya sea otra institución a la cual le tienen que mandar reportes, o para mandos superiores. Entonces se da que tienen que hacer, por ejemplo, todos los meses el mismo reporte, o cada 6 meses, o cada año. Entonces, las herramientas estas de reportes me permiten diseñarlo, tenerlo ya armado, ¿sí? Y que sacar ese reporte una vez por mes o una vez cada 6 meses no tenga para el usuario ningún esfuerzo de armado o de hacer las consultas, porque directamente se se imprime el reporte, y en ese momento se va a realizar la consulta que sea necesaria y va a salir el reporte, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener reportes prehechos que siempre son los mismos, pero también, como dice acá, con una herramienta de esta yo puedo construir reportes no previstos en cualquier momento. Tiene, por ejemplo, como dice acá, construcción de reporte en base a templates. Puedo tener parámetros en el reporte, que eso también está muy bueno, porque si yo le dejo al usuario prearmado un reporte en donde él puede ir y seleccionar de un combo eh, determinado filtro para los datos, o decir, bueno, de seleccionar el año o la fecha o lo que sea, es muy útil. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo armar un reporte prolijo, con un cabezal, con un título, un dibujito, lo que sea, y bueno, y queda ese reporte pronto para que el usuario lo pueda ejecutar, e imprimir y entregar en cualquier momento. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, las herramientas OLAP. Las herramientas OLAP es lo que vimos en la clase pasada, cuando vimos Saiku, ¿tá? La idea es que permiten consultar los datos, pero en realidad hacer un análisis de los datos, ¿tá? ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo consultarlos interactivamente, eh, y lo voy a hacer utilizando la visión multidimensional. Estas herramientas, la idea es que justamente tienen ese modelo multidimensional implementado. Entonces, cuando uso la herramienta OLAP, lo que voy a hacer es cruzar dimensiones, elegir una medida, varias medidas, y así voy a poder ir visualizando mis datos. Además de que me permite hacer una gráfica y poder visualizarlos de esa otra forma. Existen las alternativas, estas que están puestas acá, que son ROLAP, MOLAP y HOLAP. Y esto tiene que ver con lo que hablamos la otra vez de cubos materializados y cubos virtuales, ¿se acuerdan? Hay herramientas, cuando yo digo herramientas OLAP, puedo estar hablando de una herramienta que es más como
el frontend, o sea, como esa cáscara que está arriba solamente para permitirme usar y analizar los datos, pero también herramientas OLAP puede ser visto como algo un poquito más general, herramientas que también me dan la implementación del cubo mismo, ¿sí? Entonces, por eso es que también, por ejemplo, yo la otra vez les mencioné que hay herramientas como, por ejemplo, en Uruguay está, hecha en Uruguay está O3, que es una herramienta OLAP que además tiene resuelto el almacenamiento multidimensional de los datos, ¿verdad? Yo construyo, tiene una base de datos multidimensional, entonces yo construyo el cubo con esa herramienta, ¿no? Bueno, esa es una herramienta de tipo MOLAP, ¿no? MOLAP, que es Multidimensional OLAP, ¿sí? Después, ROLAP es cuando la herramienta trabaja sobre la base de datos relacional, Relational OLAP. Entonces ahí lo que pasa con esa herramienta OLAP es que en realidad los cubos son virtuales, ¿tá? Entonces van directamente sobre la base relacional. Y después hay herramientas que son HOLAP, que significa que es híbrido. Entonces lo que hacen es permitirme las dos cosas, construir cubos virtuales y cubos materializados. ¿Sí? O sea, me trae la base de datos multidimensional, pero también tiene implementado el sistema de cubos virtuales, en donde es un OLAP relacional, entonces voy a la base relacional. Ejemplo de esa, por ejemplo, son las de Microsoft, ¿tá? Que se llaman Analysis Services, y que me permiten justamente las dos cosas, tener cubos virtuales, cubos materializados, y que eso conviva dentro de la misma herramienta OLAP. Bueno, las cualidades de las herramientas OLAP son muchas, ¿no? Me permiten acceder a bases de datos, en general la variedad de bases de datos, va a tener, me valorizan me valoriza los datos porque voy a poder realizar cálculos sobre ellos, realizar operaciones de análisis, tienen me dan variedad de presentación de los resultados, se adaptan a diferentes tipos de usuarios, me permiten hacer un control de usuarios y control de operaciones que va a hacer el usuario. O sea, yo diseñador, con algunas herramientas OLAP, me van a permitir que yo controle de alguna manera qué va a poder hacer el usuario y qué no, para que no realice cruzamientos que les den cosas erróneas o que no tengan sentido. Bueno, y hasta ahí entonces con las herramientas OLAP, y bueno, y sería el caso de Saiku, la herramienta que estuvimos viendo en la clase pasada. Después la clase pasada les mostré unos dashboards, que eso quedó muy sobre el final. Esto sería una imagen de un dashboard. Lo que tienen de interesante es que también yo es algo que yo voy a preparar para el usuario, va a quedar prehecho, lo mismo que pasaba con los reportes. Pero la idea es que el usuario pueda interactuar con esos dashboards, ¿no? O sea, es un objetivo diferente al de los reportes. El reporte es una cosa que está pensada para ser impresa y leída por otras personas. El dashboard es un mecanismo de interfaz gráfica para el usuario con sus datos, ¿no? Entonces, lo más interesante que tienen los dashboards es lo que yo les estuve mostrando un poquito la otra vez, que es que puedo tener distintas gráficas que están relacionadas entre sí. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hago un clic, este es un gráfico que dice visitantes por franja, bueno, no se llega a ver, no me acuerdo muy bien, es por franja etaria. Entonces, normalmente, claro, en este caso en realidad me está mostrando visitantes por franja etaria, y en la otra visitantes por sexo, y son dos visiones distintas de los datos. Pero si yo relaciono estas gráficas, yo puedo, por ejemplo, hacer un clic en los que son de la franja adulto, y automáticamente me va a mostrar de esos, donde estoy parado, me va a actualizar la otra gráfica y me muestra solamente
la diferencia por sexo, pero de esos que son la franja adulto, ¿sí? O sea que yo puedo cliquear distintas partes de esta gráfica y se me va actualizando esta. Bueno, y así puedo hacer dashboards con distintos niveles de sofisticación muy interesantes para poder analizar los datos en forma amigable y sobre todo que aporte, ¿no? También los dashboards tienen esta posibilidad de poner parámetros y hacer distintos filtros que yo quiera seleccionar. Se construyen los dashboards con herramientas para construirlos, obviamente. En el caso de Pentaho, eso no les mencioné hoy tampoco de los reportes, pero está bueno ya irles comentando. En Pentaho la herramienta se llama creo que PDE, o una sigla, o CDE creo que es, y lo tienen ahí en el ambiente de Pentaho, hay una opción que es lo que usé el otro día para mostrárselos, y en el caso de los reportes, hay algo que se llama Report Designer, que trae el Pentaho, y que cuando se instalen las herramientas de Pentaho, es una de las cosas que viene por separado y que se tienen que bajar por separado, ¿sí? El report design. Bueno, y por último, como herramientas de frontend, teníamos mencionado data mining. Data mining es interesante mencionarlo porque a veces hay un poco de confusión con qué es cada cosa, ¿no? Entonces, de data mining lo que les quiero mencionar es simplemente que es algo totalmente independiente de todo el mundo de data warehouse y de todo el mundo de estas arquitecturas de análisis que estamos manejando. Data mining es independiente de todo eso. Yo puedo hacer data mining sobre cualquier base de datos, ¿sí? No necesito tener nada de todo esto que estamos viendo en estos sistemas de información que estamos armando para hacer análisis de datos. Sin embargo, muchas veces se aprovecha todo esto que hacemos con los datos en estos sistemas, en los sistemas de data warehouse, en los sistemas en general, de este tipo, porque nosotros vamos a juntar datos, integrar datos de muchas fuentes, los vamos a limpiar, los vamos a preparar, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer data mining sobre cualquier base de datos, me va a venir bien, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de datos que ya están previamente mejorada su calidad, están integrados, están preparados para el análisis, bueno, seguramente voy a tener mejores resultados cuando haga data mining. ¿Qué es hacer data mining? En realidad es aplicar técnicas y métodos, ¿sí?, para encontrar nuevas relaciones entre los datos, que yo a priori no conozco. ¿Tá? A diferencia de lo que hacemos con el análisis OLAP y el Data Warehouse, nosotros ahí en ese caso ya sabemos lo que queremos analizar, lo que queremos buscar. Decidimos nosotros, decide el usuario, cruzo tales dimensiones, pongo tales medidas, y entonces analizo mis datos, veo qué pasó a través del tiempo, ya sabe el usuario qué análisis quiere hacer. Data mining es algo totalmente distinto, es totalmente al revés, en realidad el usuario no sabe qué va a encontrar, entonces aplica algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, ¿no?, de aprendizaje automático, y obtiene relaciones entre los datos e información que previamente no tenía ni idea que se podía obtener de esos datos. ¿Tá? Es un área súper interesante. Y hay distintos tipos de técnicas, como dice acá, pattern matching, clasificación, deducción de reglas, bueno, está todo lo de redes neuronales. Hay una cantidad de cosas que se aplican en data mining y como dice acá, la iniciativa es del algoritmo y no del usuario, ¿sí? Y nuevamente lo que quiero que quede claro de esto es que es independiente todo el mundo data mining de esto que estamos viendo nosotros, pero que muchas veces sobre un data warehouse se aplica técnicas de data mining para obtener información a partir de los datos que se tienen. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren comentar algo? Bueno, ya se está por
por cortar la comunicación, así que bueno, nos volvemos a conectar enseguida, como hicimos la otra vez. Una cosa que me olvidé de decirles hoy, que también les quería comentar, era eso, que como la universidad compró las licencias de Zoom, lo que pasa es que todo es un poco lento, porque la universidad es muy grande, entonces tiene que resolver cómo distribuye las licencias en las facultades, y después dentro de la facultad también se tiene que organizar el uso de las licencias, etcétera. Entonces por eso todavía no las tengo, y bueno, no me convencía eh, hacer el gasto, por más que no es mucha plata, pero no tiene sentido que comprar la licencia si la universidad ya la está comprando, así que este, por hoy supongo que el jueves todavía vamos a seguir con esto de que se nos corte, pero después ya vamos a poder utilizar, espero, la licencia para que no se esté cortando la presentación. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los repositorios de datos, ¿sí? Tenemos por un lado el Data Warehouse corporativo, eh, que es donde tengo todos los datos de la organización, ¿no? O sea, el Data Warehouse que tiene todo, todos los datos que yo decido cargar en el Data Warehouse de la organización. Por eso tiene, como dice acá, un alcance global, ¿sí? En ese lugar, en el Data Warehouse, la información ya va a estar integrada, ya va a estar limpia, y ahí voy a estar acumulando ya los datos históricos, ¿sí? Después tenemos, hay un tipo de base de datos que es muy conocido, que fue definido hace tiempo por los autores más importantes de Data Warehouse, que es el ODS, el Operational Data Store. Esto se lo pueden encontrar en distintos lugares de la bibliografía, y se refiere a una base de datos intermedia que está en esa capa del ETL, ¿no? O sea, acá en esta backend tier, donde yo les dije que hay datos de staging, datos intermedios. Bueno, a veces puede construirse una cosa que se llamaría, que sería el ODS, que es una base de datos, que estaría en esa capa, ¿sí? Y que, bueno, está definido con ciertas particularidades eh, que si lo cumple, digamos, sería un ODS. ¿Qué es? Que tiene la información ya toda integrada, es una base de datos con la información de las fuentes integrada. Puede ser temporal o perdurable, eso quiere decir que el ODS podría tener históricos o no, ¿tá? Pero además, la otra particularidad que tiene es que ahí todavía no tiene datos resumidos, está todos los datos al nivel de detalle, mismo nivel de detalle que en las fuentes. O sea, simplemente es, saco de las fuentes, integro y pongo todo en el ODS. ¿tá? Y el ODS es una base de datos muy interesante porque puede servir como referencia para otros sistemas de la organización, porque es un lugar donde están todos los datos juntos, integrados, ¿sí? Y con todo el detalle. Y todavía no es un data warehouse que ya está pensado para otras cosas, para análisis, etc. Por eso es operational data store, estamos como a un nivel operacional, con los datos igual que los tengo en las bases operacionales, pero todos juntos, integrados y ya con cierto grado de calidad, porque cuando uno integra resuelve muchas cuestiones de calidad de datos, ¿no? Resuelve problemas de formato, bueno, una cantidad de cosas. Entonces es una base de datos que si se construye, si está construida, es muy valiosa para la organización y puede ser utilizada por otros sistemas de la organización. Me queda un minuto y se va a cortar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a comentar sobre los datamarts. Perdón, que me fui. Bueno, los datamarts
como les decía hoy, son bases de datos que son porciones del data warehouse, ¿sí? Este, nada más que cada data mart está orientado a cierto tipo de análisis. Como dice acá, brindan información gerencial a un área específica de negocios. Entonces yo puedo tener el data mart de ventas, el de marketing, el de recursos humanos, ¿sí? Donde voy a poder hacer análisis de datos. Bien, entonces estábamos comentando sobre los data marts. Van a estar basados entonces en porciones de datos del Corporate Data Warehouse o Data Warehouse corporativo. Es con lo que van a interactuar los usuarios. A veces se asocia o se le llama data mart al cubo, a lo que ya son los cubos, ¿no? Tanto virtuales como materializados, o si no, puedo tener data marts que sean bases de datos relacionales. Eso depende de cómo esté implementada la arquitectura. Bueno, y entonces, como dice acá, van a estar fuertemente asociados a requerimientos concretos de análisis, ¿no? Siempre hablamos de requerimientos de análisis. Bueno, ahora quiero comentarles conceptos que son muy importantes acerca de cómo pueden ser los datos en estos sistemas. O sea, que tenemos que saber distinguir, porque hay como distintas clases o distintos tipos de datos que vamos a manejar, ¿no? Primero, bueno, los datos detallados. ¿De qué hablamos cuando decimos datos detallados? Vieron que en las bases de datos operacionales normalmente los datos están a una granularidad bien fina, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de el ejemplo de las cadenas de supermercados, bueno, sería cada venta de cada producto que se realiza, lo que yo tendría en las bases de datos operacionales. O si bueno, cualquier sistema de ventas, ¿no? Cada venta que se realiza. Si estoy hablando de transacciones bancarias, por ejemplo, de datos de un banco, los datos detallados sería cada transacción que se realiza, ¿verdad? Con cada caso particular de una transacción que hace un cliente sobre una cuenta determinada, de un monto. Bueno, cada una de esas transacciones que se realiza, son los datos detallados que yo tengo en las bases operacionales. En cierto momento, cuando yo hago análisis de datos, todo eso va a estar resumido, ¿verdad? Entonces yo ya no voy a estar viendo cada detalle en los datos. Entonces, cuando hablamos de datos detallados, es eso, es el detalle a nivel operacional, y dentro de esos repositorios de datos que veíamos recién, ¿dónde es que tengo datos detallados? Bueno, en el ODS, como decíamos hoy, tenemos datos detallados. Bueno, acá faltaría decir en las fuentes, ¿no? Primero que nada en las fuentes hay datos detallados, pero después en el ODS y en el Data Warehouse. En el Data Warehouse hay de las dos cosas lo que pasa, hay datos detallados y datos resumidos. Eso depende del diseño que hagamos, el nivel de detalle que queremos tener en el Data Warehouse. Podríamos ya en el Data Warehouse en algunos casos no guardar todo el detalle, porque si ya sabemos que en el análisis nunca nos va a interesar ir a tanto detalle, entonces no necesitamos guardarlo en el Data Warehouse todo ese detalle. ¿Tá? Pero sí puedo tener, y sí se suele tener, datos detallados en el Data Warehouse. Bueno, pero estos datos detallados que están ya a nivel del ODS y del Data Warehouse, ¿tá? La diferencia con los de las fuentes es que ya los voy a tener en formato homogéneo, ya van a haber pasado un primer control de calidad, ¿sí? Y ya pueden haber sido integrados. ¿Tá? Siguen siendo detallados, están en mayor nivel de detalle, sin embargo, ya pueden haber pasado algunas transformaciones que me van mejorando los datos. ¿Tá? Generalmente se trata de volúmenes importantes de datos, por supuesto. Son muchos datos, por eso, porque tengo todo el detalle. ¿Tá? Imagínense que si estamos hablando del Data Warehouse, que tengo datos detallados y además tengo históricos, ¿no? Porque van guardándose los datos que se van cargando, imagínense el volumen de datos que se puede tener, crece mucho, ¿verdad?
Bueno, en contraposición con los datos detallados, tenemos los datos agregados. Los datos agregados serían los datos que también les llamamos resumidos, ¿sí? Estos datos agregados son los que voy a tener en el Data Warehouse y en los Data Marts. ¿No? Son resultantes de aplicar funciones de totalización sobre los datos. ¿A qué le llamamos funciones de totalización? Bueno, cuando hacemos suma, promedio, count, o sea, contar, máximo, mínimo, ¿tá? Esas funciones de agrupación, que en base de datos, ¿se acuerdan? Ustedes lo estudiaron cuando estudiamos el group by, la operación de group by de SQL, ¿sí? Que teníamos suma, average, esas funciones. Son funciones entonces que resumen los datos, me permiten resumir los datos y ver, ver datos resumidos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Eso para el análisis es fundamental, ¿verdad? Porque yo no puedo analizar mis datos mirando, por ejemplo, los datos de ventas de un supermercado, no los puedo analizar mirando venta por venta. Nunca voy a poder realmente sacar información y conocimiento de los datos mirándolo de esa forma, ¿sí? Entonces, para poder analizar, yo necesito ver resúmenes de los datos. Y esa es la gran ventaja de lo que nos permiten hacer estos sistemas y del modelo multidimensional, que yo voy a poder ver resúmenes de los datos según distintas perspectivas, ¿sí? Bueno, por eso es información significativa para analizar. Además tiene la ventaja de que reduce el volumen de datos, obviamente, y sin embargo tiene, perdón, además su cálculo interactivo plantea problemas de performance, o sea, cuando yo hablo de datos agregados, son datos que ya están agregados y guardados así, ¿tá? Entonces ya están calculadas esas agregaciones, mientras que si yo fuera a calcularlas en una consulta, por ejemplo, con el Group By, interactivamente, eso tiene problemas de performance o va a tener una performance más complicada y puede redundar en consultas mucho más ineficientes porque normalmente son cálculos que llevan mucho tiempo. Los datos historizados. Bueno, esto venimos hablando, ¿no? Cuando decimos datos historizados o los datos históricos, que le llamamos, son los datos que están también en el Data Warehouse y en el Data Mart, y que lo que tienen, en general, pueden ser datos detallados o agregados, pero lo que tienen de particularidad es que tienen una marca de tiempo, ¿tá? Entonces, o sea, para que sean datos históricos tienen que tener, decir de cuándo son, ¿sí? Esto es lo que genera volúmenes importantes de datos. Otros tipos de datos que se manejan en estos sistemas son los metadatos. Los metadatos me brindan información sobre los datos del data warehouse. ¿Tá? ¿Qué información? Bueno, información semántica, o sea, qué significan los datos, dónde se localizan en el data warehouse, dónde se localizan en el sistema de producción y cómo se transforman, cómo llegan del sistema de producción al sistema de data warehouse. En los metadatos están las fórmulas de cálculo de agregados que hablábamos recién. También hay información sobre frecuencias de carga, mecanismos de historización, etc. O sea, mucha información. Cuando yo tengo construido todo el sistema de Data Warehouse, ustedes van a ver cuando lo hagan, hay como una cantidad de cosas que se van a ir haciendo sobre los datos, ¿sí? Y hay una cantidad de cosas que se van que tienen que ver también con la dinámica, ¿no? Por ejemplo, esto de las frecuencias de carga, etcétera. Y bueno, toda esa información, ¿dónde está? Esa información puede estar mejor organizada o peor organizada, según lo que me permitan las herramientas que use, pero todo eso es lo que compone mis metadatos, ¿tá? Es toda la información que yo tengo sobre mi sistema de Data Warehouse y sobre mis datos, ¿tá? Es muy importante para el control de calidad de los datos, para que se pueda explotar eficazmente el Data Warehouse, ¿no? Porque si ahí tengo la semántica, por ejemplo, para que se pueda utilizar bien. Y también es una pieza clave, como dice acá, para el mantenimiento del Data Warehouse. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario?
Bien, entonces ahora les voy a hablar un poquito, y por último, digamos, para terminar la introducción del curso, sobre la carga y la actualización de los datos. Bueno, cuando hacemos la carga y la actualización es fundamental y es una de las cosas que lleva como más trabajo en estos sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se hace la extracción de los datos, la limpieza, la integración y distintos tipos de transformaciones. Entonces, es una tarea muy pesada, lleva gran parte del esfuerzo en la implementación de estos sistemas, y además es fundamental porque sobre esto se apoya todo, y si esto, digamos, no está bien hecho, los datos que voy a obtener no van a ser los que deseo o no van a tener buena calidad. Bueno, la extracción de los datos, obviamente, es extraer los datos de la base fuente, ¿sí? O puede significar distintos tipos de cosas, porque si es una base relacional, bueno, va a estar bastante claro cómo extraerlo, pero si no es una base de datos relacional, tal vez tenga que resolver otras cosas. Bueno, esa extracción entonces es la que obtiene los datos y los carga en el ODS o en alguna base intermedia o directamente al data warehouse. Esto es lo que se hace con las herramientas ETL que nos permiten hacer estos procesamientos. Después, la limpieza. La limpieza tiene que ver con ya mejorar la calidad de los datos, ¿verdad? Esto es todo un tema. eh, Todo el tema calidad de datos es todo un área de trabajo. Pero bueno, básicamente acá en estos sistemas es fundamental realizar esta limpieza para filtrar datos que no sean con una mínima calidad que nosotros vamos a querer tener en nuestro sistema, entonces los vamos a querer filtrar. Y también para modificar, corregir errores, modificar formatos, llevar a lo que nosotros queremos que cumplan los datos de nuestro data warehouse. Después está la parte de integración, ¿sí? Que es, también ya hablamos un poco en la otra clase, o sea, es resolver todos esos problemas que hacen que podamos utilizar datos de distintas fuentes como si fueran una sola fuente, ¿no? Para eso, cuando yo integro, debería quedarme con una sola versión de las cosas, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un cliente que lo traigo de distintas fuentes, pero es el mismo cliente, poder realmente integrarlo y quedarme con una versión de ese cliente. Y bueno, y para eso tengo que resolver una cantidad de problemas que son parte de justamente integración, es otra área en sí misma de estudio, en donde se resuelven problemas de, por ejemplo, lo que se llama Entity Resolution o Object Identification, tiene muchos nombres, que es cómo darme cuenta que una cosa en dos fuentes es la misma, ¿no? Y después hay que resolver lo que se llama Data Fusion, que es, bueno, tengo dos cosas que son la misma, pero quiero fusionarlas, que me quede en una sola, y bueno, y ahí hay muchas técnicas para resolver esos problemas. Entonces, todas estas cosas, extracción, limpieza, integración, yo tengo que hacerlas de alguna manera, a veces lo hago de una manera como más básica, pero de alguna manera lo tengo que resolver para cargar mis datos en el data warehouse. Después hago también, en este proceso de carga, otras cosas como cálculos y agregaciones, porque a veces, como les decía hoy, en el data warehouse yo ya quiero guardar cosas precalculadas, entonces en esa carga tengo que calcular las agregaciones de los datos, tengo que hacer la generación de los datos históricos, ¿no? A veces tengo que agregar el tiempo, marcas de tiempo a los datos para que vaya quedando el histórico. Y tengo que generar versiones, que esto es otro problema que a veces tengo que resolver, que es cuando yo quiero de determinados objetos mantener, que cambiaron, quiero mantener versiones distintas para poder tener la versión entera. Por ejemplo, una persona que cambió de dirección, se mudó, yo en mi data warehouse no quiero simplemente modificarle la dirección a la persona, quiero guardar la persona que tenía la dirección anterior, y ahora guardar a esa misma persona pero con su dirección nueva. Entonces eso lo manejamos como versiones de la persona, para mi análisis. Porque para mí, en mi análisis me puede influir diferente una persona que vivía en un lugar, eh,
de una persona que vive en otro lugar. Entonces, por eso yo necesito mantener las versiones. Bueno, todas esas cosas tengo entonces que resolverlas en ese momento de la carga del data warehouse. ¿Cómo es? Resumiendo un poquito, los problemas a resolver en la carga y actualización, porque aparte hablamos de carga y actualización del data warehouse, no carga en general le llamamos a cuando lo cargamos por primera vez, y actualizaciones después, cuando estamos haciendo esa carga incremental, que vamos haciendo periódica en el data warehouse. Bueno, ¿qué tenemos que resolver? Diseño de la configuración, esto es cuando diseño la propia carga, ¿no? ¿Qué operaciones se realizan en qué momento? ¿Cuáles son secuenciales y cuáles paralelizables? ¿Qué dependencias hay entre ellas? O sea, tengo que diseñar cómo es ese grafo de carga, ¿tá? Porque es un grafo, ustedes lo un workflow que ustedes van a ver cuando empiecen a usar la herramienta, en donde yo todas las tareas, las transformaciones que voy haciendo sobre los datos, tengo que organizarlos. Por ejemplo, decir, bueno, estos datos que vienen de acá, les voy a hacer tal transformación, pero antes de hacer eso tienen que llegar estos otros datos de este otro lugar. Entonces yo tengo que organizar esas tareas. Ahí es que se arma ese grafito. Bueno, diseñar eso, después tengo que diseñar e implementar cada una de esas cosas que hago, ¿no? Cómo voy a extraer los datos, cómo los integro, bueno, eso voy a tener que implementarlo. Y luego voy a tener que definir la frecuencia de las operaciones, ¿no? O sea, cada cuánto tiempo voy a cargar ese data warehouse. Y a veces tengo como muchas cargas, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, el ODS o alguna base de datos intermedia, después tengo el data warehouse, capaz que tengo algunos cubos que están materializados y también tengo que cargarlos en ese proceso. Entonces tengo que diseñar todo eso y que sería como una sincronización entre esos repositorios de datos y bueno, que cada vez que se haga la carga, se haga con la lógica, se va a hacer con la lógica que yo defina. Todas estas cosas que dice acá, diseño de la configuración, diseño e implementación de los procesos, definición de frecuencia, todo esto, una buena herramienta de ETL, que es Extraction, Transformation and Loading, me va a dar la facilidad para implementar. O sea, voy a poder implementarlo en una buena herramienta de ETL como la que vamos a utilizar en el laboratorio. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Con esto estaríamos recién terminando todo lo que es la introducción del curso. Vieron que en realidad como estos sistemas tienen tantos componentes y tantas cosas como diferentes, por eso tenemos una introducción tan larga, para que ustedes puedan como arrancar el curso entendiendo por qué, para qué estamos haciendo todo esto y por qué qué es cada cosa y la complejidad que tienen estos sistemas. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, o me quieren escribir por el chat. Nada, ¿seguros? Bueno, vamos a ir de esta presentación entonces. Bueno, y vamos a abrir que ustedes la tienen publicada en el EVA, la presentación de diseño conceptual. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema, luego de la introducción, el primer tema del curso que es diseño conceptual. ¿Sí? Lo que vamos a ver, nuevamente una introducción, ahora sí vamos a profundizar en los modelos multidimensionales, ¿sí? Después vamos a ver un modelo en particular, que es el CMDM, que es el que vamos a utilizar para hacer el diseño conceptual.
vamos a trabajar mucho sobre pautas y problemas en diseño conceptual, o sea, sobre cómo se hace el diseño conceptual y cómo resolver problemas frecuentes en diseño conceptual. Y luego vamos a ver otro modelo que se llama Multidim, para que conozcan más de uno. Además, CMDM y Multidim son modelos bien diferentes, ¿no? Uno es un modelo bien simple y práctico, pero no tan expresivo, y Multidim es un modelo que es un poquito más complejo, este, pero tiene la virtud de que es muy expresivo y podemos expresar una cantidad de cosas que en el otro no. Bueno, así que este tema de diseño conceptual vamos a pasar por todos estos subtemas. Bueno, a ver, acá les pido que piensen y se acuerden de lo que vemos en el curso de Fundamentos de Base de Datos, ¿no? El primer gran tema del curso de Fundamentos de Base de Datos es MER, ¿tá? Y capaz que cuando recién empezamos en bases de datos a ver el MER y a trabajar con el MER, ustedes todavía no tenían, seguramente todavía no tenían muy claro para qué, por más que se los dijéramos, pero este, igual uno hasta que realmente no usa las cosas y no las verifica, no las termina de tener de todo claro, ¿no? Entonces, tal vez no tenían de todo claro para qué se utilizaba, para qué veíamos el MER, el modelo entidad-relación. Espero que sí, después de haber visto todo el curso, les haya quedado una idea mejor de por qué se necesitaba eso, ¿verdad? El diseño conceptual. Porque cuando yo voy a implementar, a hacer una base de datos, ¿sí? El diseño conceptual es como esa primera aproximación al problema, al conocimiento de mis datos, y desde una perspectiva bien conceptual hago el diseño. Después paso al diseño lógico, que es cuando ya ahí defino cómo va a ser mi base de datos. En el caso del curso de base de datos veíamos todo lo que era diseño relacional, y con eso implementábamos las tablas, y bueno, y después las utilizábamos. Acá tenemos la misma motivación, o sea, es lo mismo, ¿no? Estamos trabajando con datos y tenemos esa misma necesidad, ¿tá? Necesitamos como diseñador, como dice acá, ¿cuáles son las herramientas que necesita el diseñador para poder razonar sobre los datos y presentárselos al usuario? Porque se acuerdan además, cuando veíamos MER, seguramente les dijimos que el MER es una herramienta no solo para el diseñador, sino que también sirve para poder interactuar con el usuario, para poder presentárselo al usuario cuando uno está haciendo el relevamiento y decir, verificar, validar con el usuario si ese diseño está correcto. Bueno, acá es lo mismo, ¿tá? Necesitamos una herramienta conceptual para poder razonar sobre los datos. Entonces, lo que usamos son modelos de datos, y tenemos los modelos conceptuales por un lado y los modelos lógicos por otro lado, ¿tá? Los modelos conceptuales son orientados a decidir qué datos son los interesantes y cómo se relacionan entre sí. O sea, lo único en el modelo conceptual que yo defino es qué datos me interesan y cómo están relacionados entre ellos. Básicamente es eso es lo que hacíamos en el MER, ¿se acuerdan? Mientras que en el modelo lógico ya está pensado en cómo yo voy a manipular los datos, cómo voy a hacer una consulta, cómo van a ser implementados en un manejador, ¿tá? Esa es la diferencia entre modelos conceptuales y modelos lógicos, ¿tá? Y es muy importante, también esto nosotros les insistíamos mucho en base de datos, que cuando estoy haciendo el modelo conceptual, no piense en el siguiente paso, que es el de la implementación o el del modelo lógico. Cuando estoy haciendo un modelo conceptual, les decíamos, no importa, no piensen ahora cómo va a ser eso en las tablas. Piénsenlo solo conceptualmente, ¿tá? Bueno, todo eso que insistíamos ahí, pasa lo mismo acá. Acá nosotros vamos a diseñar un cubo, una base de datos multidimensional, ¿sí? De alguna forma, y el primer paso que vamos a querer hacer, lo primero que vamos a querer diseñar es el modelo conceptual, ¿tá? Y también vamos a hacerlo pensando solo en lo conceptual.
La diferencia es que ahora eso conceptual que vamos a definir está orientado al análisis de datos que vamos a hacer. ¿Tá? Esa es la diferencia con el MER. En el MER estábamos pensando en una base de datos que iba a ser una base transaccional, acá vamos a estar pensando en una base de datos que es de análisis de datos. ¿Tá? Bien, entonces, si hacemos como la comparación con los modelos que podríamos llamar de registros, que sería lo que teníamos en la base de datos, en el curso de base, lo que usamos en el curso de base de datos, de fundamentos de base de datos, comparamos eso con el modelo multidimensional, que es con lo que trabajamos ahora, vamos a tratar de mirar un poquito, ¿no? Si estamos en la capa conceptual, ¿tá? ¿Qué pasa en cada uno de ellos? En la capa conceptual, o sea, cuando estamos trabajando a nivel conceptual, el énfasis es en objetos y relaciones, ¿sí? Eso es igual para todos. Ahora, en modelos de registro, ¿cómo modelamos eso? ¿Qué modelo usamos? Bueno, el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un estándar, el MER, más allá de que cambia su notación, porque se acuerdan que nosotros usábamos cierta notación, en el libro, en el MASRI se usaba una notación diferente, y capaz que ustedes en sus trabajos, si les ha tocado encontrarse con algún MER, de repente se han encontrado con otra notación diferente, hay distintas notaciones, pero el modelo es el mismo, ¿tá? Se representan las mismas cosas y se interpretan de la misma manera. Entonces, eso a donde vayan, el modelo entidad-relación es un estándar y siempre se representan las mismas cosas. ¿Qué pasa en el modelo multidimensional? Bueno, ahí no tenemos esa suerte, no hay un estándar, ¿tá? Y entonces hay distintas propuestas de modelos que se usan. Pero en realidad es un poco más triste que eso, porque lo triste es que ni siquiera es estándar hacer un diseño conceptual. O sea, hay muchos lugares donde se implementan data warehouse y no se hace un diseño conceptual, no se hizo nunca un modelo conceptual. Entonces, eso en realidad no es una buena práctica, ¿verdad? La buena práctica es hacer el diseño conceptual. Pero bueno, los que sí hacemos el diseño conceptual nos pasa que no hay un estándar que use todo el mundo. Entonces, un ejemplo de modelo conceptual es el CMDM, que es un modelo que fue construido, definido en el INCO. Estaba en una tesis de maestría de hace muchos años y que lo venimos usando hace muchos años. Hay otros, como el multidim que les nombré hoy, que también vamos a verlo en el curso, y hay algunos otros por ahí. Bueno, ¿qué pasa con la capa lógica, con el diseño lógico? Bueno, el énfasis ahí es en las operaciones que se van a hacer con los datos. En los modelos de registros, o sea, modelos tabulares, digamos, el modelo por excelencia es el modelo relacional. ¿Qué pasa en el modelo multidimensional? A nivel lógico, bueno, tenemos modelos multidimensionales, o sea, bases de datos multidimensionales específicas que tienen su propio modelo implementado, ese modelo multidimensional, pero también existe como bastante estándar lo que se llama el modelo estrella, que es lo que se construye como modelo multidimensional sobre una base relacional, que eso también lo vamos a ver en el curso. Bueno, y después tenemos el nivel físico, en donde el énfasis está en el almacenamiento, cómo están almacenados los datos. Entonces, en los modelos de registros, el nivel físico también es en la base de datos relacional, tenemos los DBMS. Y en el modelo multidimensional, si estamos usando un servidor, una base de datos multidimensional, serán parámetros propios de esa base de datos. O sea, esos sistemas multidimensionales no son estándares, son propietarios y cada uno nos dará las posibilidades de definir las cosas a su manera. Pero si lo que estamos usando es una base de datos relacional para el modelo multidimensional, bueno, tendremos también lo mismo que siempre tenemos en una base relacional, un DMS que nos permita definir índices, manipular las tablas, etc. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos del proceso de diseño? La otra vez dijimos que a partir de los requerimientos y también de las fuentes obteníamos el esquema conceptual del data warehouse, después obteníamos el esquema lógico relacionales, si es un data warehouse relacional lo que estamos implementando.
también diseñamos a partir del conceptual los cubos, luego se implementa el Data Warehouse y se carga el Data Warehouse y los cubos o Data Mart. Entonces, perdón, acá simplemente es para mostrar dónde nos estamos posicionando ahora, ¿no? Diseño conceptual es construir este primer esquema que vamos a tener. ¿Ah? Así que ya de alguna manera pudimos obtener los requerimientos de mi Data Warehouse, que son requerimientos de análisis. Siempre los requerimientos van a estar expresados en términos de quiero analizar qué pasó con los datos de tal cosa, cómo evolucionan en el tiempo, o quiero analizar según familias de productos, cómo fueron sus ventas, y viendo por tipos de clientes. Bueno, eso es lo que son nuestros requerimientos en estos sistemas, siempre son requerimientos de análisis. Una vez que yo tengo esos requerimientos bien claros, que es bueno además especificarlos metódicamente, digamos, hay algunas propuestas, incluso hay papers de cómo hacer, de cómo relevar y cómo expresar esos requerimientos. Bueno, lo siguiente es entonces construir mi esquema conceptual. Entonces voy a hacer el diseño conceptual y eso es en lo que nos estamos concentrando, ¿verdad? Bueno, nuevamente tengo distintos enfoques para el diseño conceptual. Yo lo puedo hacer desde los requerimientos y solo mirando los requerimientos. Entonces, mis requerimientos son mi universo de información, o sea, yo sé qué es lo que se quiere analizar y con eso es que hago mi diseño. Luego voy a ver cómo relaciono las fuentes con lo que yo diseñé, ¿tá? Con mi diseño conceptual. En general se opta por eso si yo tengo usuarios donde están claros los requerimientos, y sin embargo las bases de datos, las bases fuentes son complejas, no tengo tan claro o tan fácil el acceso a los datos. Entonces me concentro en los requerimientos, hago el diseño conceptual a partir de ellos y después veo, ¿sí?, cómo obtengo los datos que voy a necesitar. Si por el contrario, en realidad, no tengo claros los requerimientos de análisis, entonces ahí me voy a centrar más a hacer un análisis desde los datos, viendo, bueno, a ver, cómo son mis datos fuentes, y entonces obtengo ese diseño conceptual multidimensional, ¿no? Porque este diseño conceptual va a ser multidimensional, a partir de las fuentes. Transformando esos datos fuentes, llego a mi diseño conceptual. Y bueno, es más aplicable cuando los requerimientos están poco claros. En realidad, lo mejor y lo ideal va a ser utilizar las dos cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, es basarse en requerimientos que les vamos a plantear nosotras. Ustedes van a tener, sí, requerimientos para hacer ese diseño conceptual, pero a la vez van a ir mirando los datos fuentes. Entonces ese diseño conceptual va a estar inspirado por los requerimientos, pero también mirando qué hay en las fuentes, que eso ayuda a hacer un mejor diseño conceptual ya desde el principio. Que Una pregunta. fíjense que, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, capaz esto lo habrán dicho al principio y yo me lo perdí por ser un poco tarde, pero ¿tienen alguna idea de la fecha de publicación de la primera tarea? Sí, hoy algo comenté. En los próximos días vamos a ya plantear la letra y además se las vamos a presentar, ¿tá? En clase. No solo vamos a publicar la letra, así que todavía demoramos unos días en presentar y ahí ya les damos todas las fechas de entrega y eso. ¿Tá? Muchas gracias. De nada. Eh, bueno, me están quedando, se va a volver a cortar, no sé cómo estamos de hora, 10 menos 10, vamos a seguir un poco más. Este, ¿Alguna otra consulta sobre esto? El diseño conceptual, ¿se entiende más o menos la idea, cómo se va a trabajar? Muy bien. Bueno. Una cosita más, perdón.
Yo les decía que cuando estamos haciendo el diseño conceptual no hay que pensar en la implementación, ¿verdad? Hay que siempre quedar a ese nivel conceptual de, bueno, cómo voy a querer ver los datos. En este caso hay que trasladar en el diseño conceptual la idea multidimensional de los datos, ¿sí? O sea que eso que hemos estado viendo algo, que ahora vamos a meternos más, todavía, que es eso de las dimensiones, las medidas, bueno, eso es lo que tenemos que trasladar al diseño conceptual. Entonces no tenemos que estar pensando cómo después se va a implementar. Pero al mismo tiempo que les digo eso, les digo, está bueno ver los datos fuentes, ¿tá? Pero yo miro los datos fuentes porque eso me sirve para ya saber qué es lo que hay, lo que no hay, qué es lo que tengo, ¿tá? Pero no para que yo en el momento del diseño conceptual esté pensando en cómo voy a transformar esos datos fuentes, a qué estructuras los voy a llevar, ¿no? O sea, tengo que lograr ese equilibrio de poder mirar los datos fuentes, pero seguir a nivel de diseño conceptual, nunca perderme de ese nivel de, de abstracción. ¿Tá? Todo esto igual que yo les estoy diciendo, lo mejor es cuando empiecen a hacerlo, que ya para la clase que viene vamos a hacer algún ejercicio práctico, les voy a pedir que hagan, que es donde realmente ahí se entiende cómo es que se piensa para hacer el diseño conceptual. ¿Tá? Y además este diseño conceptual tienen como que pasar. Les decía, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que no guardé el chat pasado, así que vuelvan a poner sus datos, los que habían llegado tarde, por favor, en el chat. Solo los que habían llegado más tarde, agreguen sus datos en el chat, que ahora sí me voy a acordar de grabarlo. Bueno, les decía que, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, del diseño conceptual entonces, que es importante, en realidad lo que más va a servir para que entiendan estas cosas que les estoy diciendo es cuando se pongan a hacer los ejercicios, que vamos a hacer algunos ejercicios de práctico, y que luego de eso ya van a pasar a hacer el diseño conceptual del proyecto de laboratorio. Bueno, entonces, este diseño conceptual que hacemos es lo que vamos a diseñar es un modelo multidimensional, como ya les decía antes. ¿Tá? Entonces es lo que se representa en los cubos, pero que también de alguna manera se va a representar en el Data Warehouse relacional o en lo que sea que implementemos de Big Data. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado de los cubos? Habíamos dicho que, por ejemplo, si teníamos 4 dimensiones, en el ejemplo que estábamos viendo, eran, por ejemplo, cruzamiento de modelo, color, vendedor, ¿sí? Y una cuarta dimensión que era el tiempo. ¿Tá? Entonces, veíamos ese ejemplo de 4 dimensiones donde cruzábamos esas 4 cosas, ¿sí? Y en cada uno de estos cubitos teníamos una o varias medidas, ¿tá? Que corresponden a un valor de cada dimensión. Un valor de modelo, un valor de color, un valor de vendedor y un valor, en este caso, de mes. ¿Tá? Ese es un ejemplo de cubo de 4 dimensiones. Entonces, las estructuras básicas en los modelos multidimensionales son los cubos, o a veces se les llaman o se definían como hipercubos, en donde tenemos dos cosas, dimensiones y medidas. Las dimensiones son los criterios de análisis de los datos, también los podemos ver como los macroobjetos del problema, y tienen una particularidad y es que las dimensiones son variables independientes entre sí. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que son variables independientes? Que si yo, por ejemplo, mis dimensiones son, por ejemplo, vendedor y producto, ¿tá? En principio yo puedo cruzar cualquier vendedor con cualquier producto. O sea, que hay una relación N a N entre esas dimensiones. Así entre todas las dimensiones. Si tengo vendedor, producto, cliente y tiempo, bueno, todas esas son
variables independientes, que quiere decir entonces que se pueden cruzar cualquier valor con cualquier valor de ellos, o sea que un vendedor puede, puede cruzarse con cualquier fecha, y una fecha con cualquier vendedor, o sea, tendría relaciones N a N entre todas las dimensiones. ¿Tá? Esto es muy importante entenderlo porque es lo básico para que funcione el modelo multidimensional. A veces tengo que forzar un poquito las cosas y bueno, y poner dimensiones, dos cosas como dimensiones, que en realidad no son totalmente N a N, o digamos que son, hay casos en los cuales no se cumple eso de N a N, pero igual, después vamos a ver cuando veamos los problemas de diseño, igual de repente los tengo que cruzar. Pero lo puro, lo que realmente es correcto en estos modelos, es que mis dimensiones tengan una relación N a N entre sí, sean variables independientes. O sea, no hay una dependencia, por ejemplo, que el vendedor solo venda un producto o algún producto, no, debería ser todo N a N. Bueno, esas dimensiones serían esos ejes del cubo o del hipercubo. Las medidas son los valores o indicadores que yo quiero analizar. Por ejemplo, cantidad de ventas, por ejemplo, importe, por ejemplo, no sé si estuviéramos en el ejemplo de, bueno, las cantidades siempre, casi siempre las cantidades están entre las medidas que me interesa analizar, ¿no? Si estuviéramos en el ejemplo del banco, que decíamos hoy, donde tengo transacciones bancarias, estoy analizando eso, bueno, la cantidad de transacciones va a ser una medida, pero también podré tener medidas como montos extraídos, montos depositados, bueno, son indicadores que me va a interesar analizar según el contexto en el que esté, ¿no? Bueno, las medidas son esos datos que van a estar asociados a ese cruzamiento de las dimensiones, ¿verdad? Por eso a las relaciones entre los objetos del problema, que son las dimensiones. Y a diferencia de las dimensiones, sí, las medidas son variables dependientes. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un solo valor de la medida para cada cruzamiento de dimensión. O sea, supónganse el caso de ventas, para un vendedor, un producto y una fecha, ¿sí? Que si esas fueran mis dimensiones, dado un vendedor, un producto y una fecha, yo tengo una medida asociada. Por eso son variables dependientes. Entonces, en el ejemplo anterior que teníamos recién, las dimensiones eran modelo, color, vendedor y fecha, y la medida, la cantidad vendida. Y ahora viene otro concepto que es fundamental. El modelo multidimensional es simple, son pocos conceptos, pero cada uno de ellos son fundamentales y hay que entenderlos. Y es el concepto de las jerarquías. Dentro de cada dimensión yo tengo jerarquías. Entonces, o categorías. ¿Qué sería? Por ejemplo, en la dimensión vendedores, yo tengo el nivel de vendedor, que estos son nombres en inglés que vienen de un ejemplo viejo. Entonces acá tengo cada nombre de cada vendedor, ¿no? Esto es cada vendedor: Clyde, Gleason, Carl, Levy, Lucas, Bolton, bueno, cada uno de esos es un vendedor, ¿tá? De la dimensión vendedores. Pero voy a armar una jerarquía en la cual agrupo a los vendedores por ciudades. Supónganse que cada vendedor está en una ciudad, entonces yo voy a tener un nivel de mi jerarquía que se llama ciudad, y ahí tengo los valores de las ciudades: Chicago, San Luis, Gary, y en cada una de esas ciudades se agrupan los vendedores. Y después tengo un nivel más que es región, en donde se agrupan las ciudades. Esa es la idea de jerarquía en el modelo multidimensional. Siempre tengo asociado a las dimensiones las jerarquías. Por ejemplo, el ejemplo típico y más fácil capaz de ver es el de las fechas. En la dimensión tiempo, en general se llama dimensión tiempo, o a veces se le llama fecha a la dimensión, yo tengo las fechas,
pero tengo definida una jerarquía que me permite agrupar las fechas en meses o en semanas, en meses, en trimestres, en semestres, en años. ¿Tá? Las dimensiones, entonces, tienen definidas esas jerarquías que van a ser después las que yo use para agrupar mis datos. ¿Tá? ¿Se acuerdan que hoy hablamos de lo importante que es la agregación, agregar los datos y agruparlos para poder hacer el análisis? Porque yo no puedo hacer un análisis mirando los datos al mayor detalle. Bueno, ¿con qué criterios? ¿Cómo se hace para agrupar esos datos? Bueno, se van a agrupar en función de las jerarquías que yo tenga definidas en las dimensiones. Entonces yo en este análisis, por ejemplo, voy a poder ver la cantidad vendida de esos modelos de autos por ciudad o por región, en vez de estar viendo por cada vendedor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta Una hasta pre- acá? ¿Sí? ¿Pueden, digamos, haber más de una agrupación al mismo nivel? ¿Más de Digamos, no una sé. agrupación? Sí, a ver, creo... A ver, explícate, decime vos. Por Creo que ejemplo, ahí sí. tenés vendedor, arriba de los vendedores tenés las ciudades y arriba de las ciudades tenés las regiones. Ujú. No podés tener, por ejemplo, los vendedores y arriba de los vendedores tenés las ciudades, y digamos como que en paralelo tener otra cosa. Sí, 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 eso, mirá, creo, a ver, sí, viene acá, justamente. Eso que estás preguntando, es lo que venía ahora, que son las jerarquías alternativas. Yo puedo, por ejemplo, en el caso de los vendedores, acá tendríamos tres jerarquías diferentes. Una es vendedor ciudad-región, otra es vendedor sexo y otra es vendedor y rango de edad. ¿Tá? ¿Por qué esto? ¿Qué me permite? Y bueno, hacer agrupaciones por criterios diferentes. ¿Tá? O sea, yo puedo querer ver justamente los vendedores, en vez de verlo a nivel de la venta por cada vendedor, bueno, lo veo por las ciudades del vendedor. O puedo, en vez de verlo por cada vendedor, verlo por cuánto vendieron los hombres y cuánto vendieron las mujeres. ¿Tá? O puedo ver cuánto vendieron los vendedores menores de 30 años, cuánto vendieron los de entre 30 y 40, entre 40 y 50, etc. Entonces, eso sería la jerarquía con el nivel rango de edad. Eso entonces sí serían jerarquías alternativas y puedo justamente tener esas distintas jerarquías. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Podría tener jerarquías, como dice acá, arbitrariamente complejas. O sea, puedo tener una jerarquía muy sencilla, o una dimensión muy sencilla, como sería esta de vendedor, con esta jerarquía vendedor, ciudad, región, pero puedo tener una dimensión fecha en donde tengo una cantidad como de distintos caminos y jerarquías alternativas diferentes, ¿no? Que es como mucho más compleja. Podría tener cualquiera de esas cosas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las medidas. O sea, sobre las dimensiones, perdón, para cerrar, lo que tienen que saber entonces es eso, ¿no? Lo que decíamos hoy, de que son nuestros ejes de análisis, ¿no? O los objetos de nuestro problema que vamos a cruzar, ¿sí? Que son variables independientes entre sí, o sea que se cruzan n a n, digamos, sus valores, y que dentro de cada dimensión se definen jerarquías, que van a ser las que guíen la forma en que se agrupan los datos. ¿Tá? Sobre las medidas, bueno, las medidas se ubican en la intersección de los valores de las dimensiones, ¿tá? Entonces, dado un valor para cada dimensión, voy a tener un valor para la medida. Se le puede llamar coordenada a la tupla que se forma tomando un valor de cada dimensión. Entonces podríamos verlo así y expresarlo así más matemáticamente, digamos. Decir que ventas de minivan y blue igual 6. Entonces lo que estamos diciendo es, expresándolo como una función, ¿tá? Que va de esas coordenadas, minivan y blue,
a el valor de la medida, que sería 6. ¿Tá? Esto es una forma de expresarlo, nada más para que se entienda bien el concepto de la medida. Yo siempre entonces voy a tener un valor de cada dimensión, ¿tá? Y cuando tomo un valor de cada dimensión, voy a tener para eso, para esa coordenada, un valor de cada medida. ¿Qué son los cubos? Bueno, lo que pasa con los cubos, o sea, que son en el modelo multidimensional, lo que pasa es que yo voy a modelar mi realidad como un conjunto de cubos, ¿tá? Y cada cubo entonces va a estar formado por un conjunto de dimensiones que están organizadas en jerarquías, cada una de ellas, y un conjunto de medidas que están asociadas a cada coordenada, ¿tá? O sea, el cubo tiene eso, las dimensiones, cada dimensión con su jerarquía, y el conjunto de medidas, ¿tá? La idea es que yo me voy a ir moviendo en las jerarquías de las dimensiones y voy a poder ver distintas visiones de las medidas. La idea y la riqueza del modelo multidimensional es ese, que yo le llamamos, en realidad le llamamos como que voy a navegar por los cubos, porque yo voy a poder moverme por las jerarquías, ¿tá? Entonces al moverme, por ejemplo, me muevo por la jerarquía de tiempo, entonces veo por mes, veo los datos por mes, veo los datos por año, me muevo por la jerarquía de productos y veo los productos por familia de productos, etc. Y entonces, al irme moviendo, voy agrupando, se van agrupando los datos de distintas maneras y me van dando las medidas acordes a cada una de esas agrupaciones. ¿Se acuerdan que cuando les mostré el otro día Saiku, la herramienta OLAP, en realidad esto de la navegación no se veía capaz tan claramente como navegación, porque yo lo que hacía era, iba al panel de la izquierda, abría y ahí yo veía las jerarquías que tenía. Entonces elegía, decía, bueno, quiero ver por mes, y quiero ver por año, y quiero ver los productos, no me acuerdo cómo se llamaban en el ejemplo, si familia de productos o algo así, y con categoría, y entonces iba seleccionando lo que cruzaba, pero lo que estaba haciendo era justamente navegando de alguna manera por las jerarquías, ¿tá? Eligiendo niveles y cruzándolos, ¿tá? Y automáticamente se calculan los valores de las medidas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta o comentario? Bien. Entonces, vamos a ver en este ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo que venimos manejando, en donde tenemos vendedores con esta jerarquía, fechas con esta jerarquía, colores y modelos, y como medidas tenemos ventas con cantidad, la medida en realidad es cantidad vendida. Entonces, en este caso de estudio, las instancias, ¿tá? Porque eso es otra cosa que tenemos que entender acá, es el concepto de esquema e instancia, mismo concepto que teníamos en base de datos relacionales, y en el MER también teníamos el concepto de esquema e instancia. Cuando hablamos del esquema, es esto que veíamos recién, es esto, cuando yo digo, bueno, este es mi esquema, vendedores tiene estos niveles, vendedor, ciudad, región, ¿tá? Fechas tiene los niveles, día, mes, trimestre, semestre, año, etc. Colores, después tengo la dimensión colores, modelos, la medida, cantidad vendida. Esto es el esquema, ¿verdad? Cuando hablo de las instancias, entonces paso a hablar de los datos que van a llenar ese esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, las instancias son, cuando digo sedán, coupé, minivan, blue, red, white, bla, 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 esas son mis instancias. Estas son fechas, 1 del 1 del 97, etc. Son las instancias de fechas, pero además, acá estaríamos hablando de las instancias de los cubos, y las instancias de las dimensiones serían esto que si se trata de representar en estos dibujitos, ¿no? Donde tengo los valores Clyde, Gleason, Chicago, etc. Lo que tengo es las instancias de las dimensiones y las instancias de los distintos niveles.
¿tá? Y cómo se agrupan cada una de esas instancias en los distintos niveles. Estas instancias se les llaman miembros de los niveles. ¿Tá? Tengo los niveles, tengo los miembros de los niveles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Vamos a dejar por acá, ahora vendrían las operaciones del modelo multidimensional, que son operaciones que son estándar, ¿tá? Para todo, o sea, todo esto que definimos sí es estándar, cuando yo hoy les decía que no hay un modelo estándar, digamos, para hacer el diseño conceptual, pero sí estos conceptos del modelo multidimensional sí son estándar y estas operaciones que vamos a ver acá también, ¿tá? Son las distintas operaciones que se aplican sobre estos modelos para, como les decía hoy, navegar entre los datos en el modelo multidimensional. Así que lo que vamos a hacer, vamos a dejar por acá, en la próxima clase retomamos con las operaciones y después ya vamos a empezar a trabajar sobre algún ejercicio práctico de diseño conceptual para que rápidamente vayan bajando a tierra todas estas ideas y bueno, y además teniendo práctica sobre esto. No sé si quieren hacer alguna pregunta, comentar algo, cualquier duda que les haya surgido. Bueno, entonces el martes nos encontramos nuevamente, retomamos acá, seguimos avanzando con el tema del laboratorio, o sea, de la instalación de las herramientas, o sea, ustedes deberían ir viendo lo de las herramientas, deberían ir armando sus grupos, no sé qué más, estoy pensando que no me estoy olvidando de algo que les quiera avisar. Bueno, todos los que llegaron más tarde que se hayan anotado en el chat. Bueno, entonces vamos a ir dejando por acá, voy a cortar la grabación.